Les invito a que abran sus Biblias y busquen el libro de Mateo, capítulo 16. Vamos a leer en el verso 13. Y les agradezco mientras lo buscan por esa presentación tan generosa, el privilegio de ser incluido en este grupo de expositores. Muchas personas que yo admiro. He aprendido mucho de las vidas de ellos. Es un gran privilegio para mí poder estar acá hoy, en este lugar con ustedes, aunque sea brevemente. No lo tomo por sentado. Mateo 16, el verso 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Amén. Una pequeña oración. Padre, lo que no conocemos, enséñanoslo. Danos lo que no tenemos, y lo que no somos, haznos para tu gloria. Así como la mayoría de nosotros podemos recordar dónde estábamos cuando escuchamos las noticias de la muerte de John F. Kennedy, o cuando vimos las imágenes de los hechos del septiembre 11, creo que hay poca duda de que todos los que estaban presentes en esa ocasión, en ese momento bíblico, eso ocurrió a unas 25 millas del mar de Galilea. ¿Quién olvidaría lo que resultó ser un momento crítico? Definitivamente creo que ninguno de los discípulos, los amigos de Pedro, se le hubiese olvidado. Y cuando Pedro respondió, me pregunto si los discípulos se estaban mirando los unos a otros, diciendo: ¿y cómo él supo eso? Después de todo, no eran los más inteligentes, y Pedro ya había traicionado la confianza. Así que Jesús le responde explicando que no tiene sentido cómo él lo surgió, sino que más bien fue Dios el Padre que se lo reveló. La afirmación de Pedro sobre Jesús es seguida por su oportunidad de escuchar a lo que Jesús le dice. Y eso nos trae a uno de los momentos más controversiales y debatidos en toda la Biblia, el cual aparentemente R.C. Sproul pensó que era muy bueno que yo lo enfrentara al final de un día muy largo. Ahora, yo quiero asumir algo aquí, y es que ustedes están familiarizados con este debate. Así que algunos de ustedes quizás sientan alivio, algunos decepcionados de aprender que yo no voy a entrar en ese debate. Ya esto ha sido cubierto
Y si usted no conoce de lo que estoy hablando, le invito a que busque uno de 3 libros, una buena Biblia de estudio. Ahí se habla de eso y deben haber algunas cerca ahora mismo. En segundo lugar, pudieras buscar el mismo Calvino, que ha sido muy mencionado en apenas 48 horas. Calvino afirmaba que Pedro se volvió la cabeza universal de la iglesia, y él entendía que esto era erróneo, sacar eso del texto. Haber sido elevado a ese lugar es algo diferente de asumir que todo el mundo está bajo su dominio. Y el rol de Pedro y los otros apóstoles claramente es fundacional, es indispensable y no se transmitió, pero es el fundamento, fundamentado en otra cosa. Así, para la Biblia de estudio, a Calvino o a un buen himnario. Y en un buen himnario van a encontrar el himno clásico del reverendo Stone, que comienza diciendo que la fundación, el fundamento de la iglesia es Jesús. Él vino desde el cielo y la buscó a la iglesia para ser su esposa, y con su propia sangre la compró, para nuestra vida murió. Así que les digo que no voy a entrar en ese debate, porque asumo que ya lo conocen. Y segundo, porque me considero un hombre libre de eso. Yo soy muy literalista, y la invitación que me dio fue a hablar sobre la frase: yo construiré mi iglesia. Así que eso me quita la responsabilidad de tratar este tema. Y queda muy claro que la persona central aquí es Jesús, no Pedro. Así que en vez de dedicar el tiempo que nos queda entrando en este debate, el problema de Pedro, mejor vamos a enfocarnos en la promesa de Jesús. Enfocarnos en la promesa de Jesús. Una de las cosas que he observado en la medida que se ponen viejos es que se vuelven un cliché y algunas frases se vuelven recurrentes. Y puedo decir con cierta confianza, porque ya mi familia me lo está diciendo, que yo lo estoy haciendo. Y una de las frases que yo aparentemente estoy usando mucho en todo tipo de situación y en diferentes circunstancias, es decirle a los que están presentes ahí que entonces debemos considerar esto en relación con el plan más grande. Vamos a estar seguros que lo que estamos considerando en el inmediato está a la luz de todo el alrededor. Entonces lo que quiero hacer es justamente eso. De hecho, vamos a decirle cómo vamos a navegar esto. Primero, vamos a considerar esta afirmación a la luz del gran plan. Y segundo, vamos a reconocer que este edificio está bajo construcción por la proclamación del Evangelio. Y segundo, vamos a reconocer que la seguridad de la iglesia ha sido ganada por la victoria de Cristo en la cruz. Ese es el bosquejo y vamos a proceder desde ahí. Primero vamos a considerar lo que Jesús dice aquí, a la luz del plan más grande. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que es un plan, un propósito de Dios, preparar un pueblo para sí mismo. Y cuando escuchamos estas palabras de Jesús, lo ponemos dentro de ese marco de la eternidad. Cuando Jesús dice que voy a construir mi iglesia, esa palabra traducida como iglesia significa una congregación, una asamblea de personas unidas.
es la palabra usualmente el del griego que se utiliza para traducir la palabra hebrea que habla de la asamblea de Israel. Cuando lo lees en el Sinaí y en Deuteronomio se menciona ahí y la importancia de esa asamblea del pueblo de Dios. A eso es que se refiere. Por ejemplo, cuando en Deuteronomio 4 y en el 9, si lo buscan, pueden darse cuenta. La asamblea de Israel en el Antiguo Testamento, hasta cierto punto, es un prototipo de iglesia. Y la noción de la unión del pueblo de Dios está presente desde el inicio. Dios une para sí mismo a Adán y a Eva. Ellos son dispersados, el pueblo es dispersado en Babel. La recuperación, la reafirmación está presente en toda la Biblia. Y para cambiar esta imagen, para la terminología acá, necesitamos también reconocer que estas palabras de Jesús no salen de la nada. Son palabras que son consideradas porque proveen para nosotros un eco de la promesa que se le dio a David en 2 de Samuel. El Señor le dijo en 2 de Samuel 7:11 que el Señor te hace saber que te edificará una casa cuando tu día se cumpla y reposes con tu padre. Levantaré a tu descendiente después de ti. Él edificará casa a mi nombre. Todo en el Antiguo Testamento. En la medida que el pueblo escuchó la palabra de Dios a través de los siervos de Dios, tenían la ocasión para escuchar y mirar hacia adelante. Los profetas daban profecías, estaban como mirando en el horizonte para tratar de ver cómo iban a ocurrir las cosas. ¿Y por qué mencionamos esto? Bueno, queremos estar seguros de que no nos confundamos. Y seguramente menos esto. Cuando de Jesús dice que voy a construir mi iglesia, no es incidental de su rol como Mesías. Es central, porque Jesús es el hijo prometido de David, que es el Hijo de Dios, que va a construir una casa para el pueblo de Dios. Él va a construir su iglesia. Y cuando Jesús dice esto, no deberíamos pensar que esto implica de alguna forma que no había una iglesia en el Antiguo Testamento. Lo que hace es reflejar el plan y propósito de Dios, la misión de Jesús para reconstituir el pueblo de Dios alrededor de su propia persona. ¿Quién más puede decir, yo construiré mi iglesia? El menos que no sea Jesús. Y el verbo utilizado acá como construir es un verdadero verbo futuro. Al inicio de este proyecto se está reconstruyendo el pueblo de Jesús alrededor de él. Este es un proyecto que espera la muerte de Dios, de Jesús, su resurrección, la gran comisión, su ascensión y el regalo del Espíritu Santo. Si piensas hacia atrás al monte Sinaí y piensas en todo lo que ahí ocurrió y lo que ocurre a partir de ahí, el pueblo le da la espalda a lo que Jesús dijo y son dispersados. Los profetas reafirman la promesa de Dios a Abraham. A través de su semilla, las naciones de la tierra serán bendecidas y que iba a haber esta gran unión. Estas uniones, estas juntas en el Antiguo Testamento son como pequeños modelos de la
realidad última que Jesús promete. La promesa y la iglesia que Jesús está construyendo es el templo del Antiguo Testamento. Es como el antitemplo o como substancia a la sombra. Cuando miramos hacia adelante hasta el final de la historia, descubrimos esta gran unión, una reunión de toda la tierra. La iglesia está reunida, hecha de personas que no se pueden ni contar. Son tantos como las estrellas en el cielo, la arena en el mar. Eso debería alimentar un deseo para que los no creyentes sean seguidores de Jesús. Este es mi plan, dice Jesús. Esta es mi promesa de que yo voy a construir mi iglesia. Y en ese día, de toda tribu y nación y lengua, estarán reunidos. ¿Tú has pensado en eso últimamente? ¿Lo belleza que es eso? Yo no me había dado cuenta de que cuando niño eso fue insertado en mi mente. Y no como resultado de sermones, sino como resultado de canciones. Por eso las canciones son tan importantes. Que las cantemos. Para que los niños absorban la verdad. Y se den cuenta que las líricas son bíblicas. Esta no es la mejor canción que he escuchado, pero la cantaba cuando era chiquito. Tú has oído de Moisés, has oído de David, has oído de José y Jonás y la ballena. Hay muchos otros en la Biblia. Me encantaría conocerlos todos. Y el Señor seguramente me lo permitirá. Y esa reunión será, pues en el aire habrá esa reunión. Cantábamos eso cuando chiquito. Y yo me preguntaba, ¿cómo va a ocurrir eso? ¿Estará mi mamá? ¿Qué edad va a tener? ¿Qué hago ahora? Inclusive al día de hoy tengo las mismas preguntas. ¿Y qué me dicen de Fanny Crosby? Esa mañana gloriosa, cuando los muertos en Cristo se levantarán, la gloria de su resurrección, y con cuerpos celestiales nos reuniremos en el cielo. Todos estarán ahí. ¡Qué unión! ¡Qué unión! ¡Qué unión de los rescatados en esa tierra de amor! ¡Qué unión en ese bello lugar arriba! Ahora, algo importante. Nuestra unión en nuestras iglesias también son como ensayos. Algunos de nosotros debemos pensar en eso un poco más. Yo no quiero ser rudo, pero todos los domingos me paro y veo estas caras y quizás me perdonan si yo asumo que no les gusta estar ahí. Y quizás otra unión, si incluye la misma gente, quizás no le gusta. Y que inevitablemente así será. Hay gente que no está anticipando esto. Y es una pena. ¿Por qué? Porque en el gran plan de las cosas, Jesús dijo, voy a construir mi iglesia. En segundo lugar, esta construcción de su iglesia está en construcción a través de la proclamación del Evangelio. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es esta promesa de Jesús? ¿Cómo se está llenando hoy en día? ¿Recuerdan lo que Él le dice a sus discípulos? Él les dice, quiero que ustedes se queden. Y cuando se han quedado, quiero que vayan. No que se vayan. No se vayan sin recibir el Espíritu Santo. El que les he prometido es mi regalo como Cristo ascendido. El que viene
y te permitirá que conozca la realidad del Padre y yo mismo preparando un lugar para ti. El que ya está contigo estará dentro de ti. ¿Qué transformación esto traerá? ¿Qué revelación? La diferencia en estos discípulos eran un pueblo increíble cuando proclamaban estas noticias. Y cuando leemos la historia, el Evangelio salió y podemos ver el mismo punto. Vamos a caer en Hechos 20. Lo pueden buscar y se los voy a leer. La iglesia de Éfeso, capítulo 20 de Hechos. Pablo está saliendo, despidiéndose, y les dice que saben que he servido al Señor con humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, como no oí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñarnos públicamente y de en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora aquí yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Y si bajan, pudiéramos leerlo, pero en el verso 42 dice que por 3 años estuve amonestándonos. Él lo hacía con lágrimas. La admonición era con ojos suaves y un corazón gentil, suave. Los amonesté con lágrimas. Y ahora los entrego a Dios y el trabajo de su gracia, que les edificará. En la proclamación del Evangelio para los que están afuera de Cristo y los que están en Cristo es un ministerio de gracia y es de construir. Es lo que Jesús dijo que iba a hacer. Y cuando les damos hacia adelante a Efesios y Pablo escribiendo a Éfeso, esa labor de construcción se hace muy evidente. En el capítulo 1, él dice que ustedes también, cuando escucharon la verdad, el Evangelio de tu salvación, fueron sellados con la promesa del Espíritu Santo para su gloria. Cuando estuve con ustedes proclamé la palabra de verdad. ¿Y por qué? Porque Jesús me dijo que lo hacía. Porque a través de la proclamación del Evangelio, Jesús está construyendo su iglesia. Lo escuchaste, lo creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y nunca serán iguales. Y Él les dice que no son lo que antes eran, han sido hechos nuevos en Jesús. Y en el verso 19 dice que ya no son extranjeros como antes eran, sino que ahora son ciudadanos con los santos. Y Cristo siendo el fundamento. La palabra fue proclamada a ellos, y por el poder del Espíritu Santo lo recibieron. El fundamento de la iglesia es la Biblia, en ese caso, porque es la palabra escrita de Dios presentada con gracia. Así que Él construye su iglesia. ¿Y cómo se ve? Bueno, los une como
Como conciudadanos, todos tenían la misma relación. Ellos a veces estaban afuera y no pertenecían, pero ahora sí. Ahora tienen una nueva identidad. Están en Cristo. Y en Cristo llevan una nueva comunión. Son miembros de la familia. Eso implica intimidad. Eso exige honestidad. Eso revela un sentido de realidad. Miembros de la familia. Tú puedes escoger a tus amigos. Algunos de ustedes están en un contexto que quisieran cantar esa canción vieja que dice, me alegra que eres parte de la familia de Dios, pero estoy sorprendido que eres parte de la familia de Dios. Lamentablemente, a veces mis hermanos y hermanas me miran y me dicen, no estás actuando como un miembro de la familia de Dios. Eres un ciudadano del cielo. ¿No está Cristo construyendo su iglesia? ¿No eres tú una piedra construida en el templo de Dios? Él está construyendo esta iglesia. Ciudadanos, juntos, familia, piedras unidas en el templo que está construyendo. Y nos permite responder una pregunta fundamental que muchas veces se nos pregunta hasta por los niños. Papá, ¿dónde vive Dios? O inclusive te dicen, ¿dónde en la tierra vive Dios? ¿Y qué le dirías? Bueno, aquí está la respuesta. Pudieras decirle que no vive en un tabernáculo, no vive en un templo en Jerusalén. Él vive en la iglesia que está construyendo. Una iglesia a la cual el tabernáculo y el templo apuntan. No sé si han cantado la canción que dice, qué bella es tu casa, Señor. Es un parafraseando Samuel 24. Espero que entiendan lo que están cantando cuando cantan esto. Cuando cantamos sobre Sión, no cantamos sobre Jerusalén. No cantamos sobre un templo que está ahí. Sí estamos cantando sobre un templo multinacional, construido de piedras vivas. ¡Qué belleza! Ese es su lugar de morada. Lo mismo que nos trajo en unión con Cristo, nos ha traído en comunión para que, por su Espíritu, a través del Evangelio, Jesús está construyendo su iglesia. Creo que deberíamos darle algo a Pedro y reconocer que cuando Pedro escribe en su primera carta a los elegidos en el mundo, él les dice lo mismo. Él les recuerda que pertenecen juntos. ¿Cómo es que pertenecen juntos? Porque han venido ante Cristo. Y en Cristo pertenecen juntos. Aunque nunca se hayan conocido. Aunque nunca se hayan tomado un café. Aunque nunca se hayan visto en toda su vida. Pertenecen juntos. Y aquí sentados hoy, donde hay hermanos y hermanas que nunca vamos a conocer, pero pertenecemos con ellos, pertenecen con nosotros. Somos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Él está uniendo estas piedras vivas y construyendo una casa espiritual.
La resurrección de Jesús radicalmente cambió todo esto. Cambió la naturaleza del templo. Dice que destruye este templo y lo levantaré en 3 días. Y decían que no, que era imposible. Ya no es un edificio, es una persona, es un pueblo. El himno que comienza diciendo que Jesús, ¿dónde se reúne tu pueblo? Ahí ellos ven el centro de misericordia, el que conoce el valor de la oración. Y dirán, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la iglesia, de una capital, de una iglesia visible o invisible. El Nuevo Testamento habla de ambos. No quiero involucrarme en eso, pero los reformadores que ya mencionamos utilizaron esa terminología de visible e invisible, no para hablar de 2 iglesias, no hablando de la verdadera iglesia que es invisible y la iglesia visible que no es realmente la iglesia. Jim Packard decía que visible e invisible son 2 aspectos de una iglesia. ¿Eso qué significa a los ojos de los hombres? Que ven solo la apariencia, y aquello que tiene que ver con los ojos de Dios, que mira el corazón y conoce cosas como son, y que estima la realidad espiritual de forma diferente a la nuestra. Entonces, ¿cuándo es una iglesia una iglesia? Yo debería sacarlo de la Confesión de Westminster, pero voy a utilizar los 39 artículos. El artículo 19 de 30 dice que la iglesia visible es una congregación de hombres fieles. Probablemente, si lo dijéramos hoy, sería hombres y mujeres, donde la palabra de Dios es predicada, los sacramentos administrados según las ordenanzas de Dios, y en todas esas cosas que son necesarias o requisitos para los santos. La iglesia es la iglesia, ya sea que es una unión de aquellos unidos por el Espíritu Santo, en una unión con el Señor Jesús y en comunión con uno con el otro. Por tanto, no toda iglesia que tiene el nombre iglesia es la iglesia. Le voy a dar una frase de John Woodhouse. Esta frase viene con todas las reservas que podemos utilizar para referirnos a nuestros hermanos australianos. Hablando sobre la naturaleza de la verdadera iglesia, la unión de no creyentes que no han sido unidos por el Espíritu Santo, que no son hijos de Dios, y donde la palabra de Dios no es predicada, no es iglesia. No importa cuántas credenciales eclesiásticas o orden o unas credenciales denominacionales, nada del Nuevo Testamento aplica para una unión de personas así. No tiene más consecuencia que un club social. De hecho, tiene mucho menos valor por su hipocresía. Así que la iglesia de los santos de los últimos días no es una iglesia. La iglesia de cientología no es una iglesia. Ninguna iglesia de personas que no son regenerados, que escuchan sermones que han negado las Escrituras. No ganamos nada pretendiendo lo contrario. ¿Están conmigo? El primer punto tenía que ver con el gran plan. Lo segundo es que este edificio está bajo construcción por la proclamación del Evangelio. Y mi punto final es que la seguridad de la iglesia
ha sido ganada por la victoria de Jesús en la cruz. La seguridad de la iglesia ha sido ganada por la victoria de Jesús en la cruz. Si quieren, voy a echar para atrás un momento. Quiero decir algo sobre la unión de la familia de Dios y su ciudadanía y nuestro encajar junto como piedras. Pablo en Efesios les está diciendo: no se pierdan de la maravilla que ha hecho Dios al construir y romper la hostilidad, la enemistad que había entre el judío y el gentil. En el Evangelio todo eso ha sido transformado. En el Evangelio y en la iglesia, las cosas que dividen hombres y mujeres todavía existen en un contexto social, pero no son las cosas que debieran dividirlos. O sea que ni raza, ni clase, ni educación, ni estatus. Cosas que usualmente nos generan divisiones. Son consumidas por la realidad de que tenemos una nueva ciudadanía, de que somos parte de una nueva familia. Y en esa dimensión que genera una oportunidad en nuestro quebrantamiento y en nuestro mundo fracturado. Piensen en todos los intentos de la humanidad sin Dios para crear unidad. En toda la historia han intentado una y otra vez de tratar de unirnos y no funciona. Pequeño progreso, pero a la larga se desintegran. Los intentos del ecumenismo, de tratar de generar unión entre el pueblo de Dios sin el Evangelio. O piensa lo que sentimos la tentación de tratar, en base del miedo, de tratando de ser tolerantes, deseos de que nadie se moleste para crear una unidad. Pero no es la unidad a que Jesús se refiere. Porque cualquier consideración de la historia de la iglesia hace muy evidente que lo que une a los evangélicos siempre ha sido y siempre será el Evangelio. Así que ya sea Whitefield, Edwards, Wesley, Spurgeon, no importa quién. Spurgeon, ustedes recordarán que tenía un entendimiento clarísimo del Evangelio y la salvación bíblica. ¿Qué bautista se muere y le entrega su congregación a un americano presbiteriano? Es un bautista muy especial. ¿Qué tipo de hombre con fundamentos y creencias tan firmes invita a William Booth a hablar a sus estudiantes? ¿Por qué él lo hace? Por la naturaleza de la unidad evangélica en el Evangelio. Y por el Evangelio, la seguridad de la iglesia se asegura y está garantizada. Está claro por lo que leemos acá en la afirmación de Jesús, que la implicación es todo lo que se ve en el resto de la Escritura, de que las puertas del Hades atacarán a la iglesia. El maligno está opuesto a Cristo y a todos los que están en Cristo. Cuando leemos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que la historia de la iglesia es batalla. Hace mucho que nosotros no cantamos soldados cristianos, vamos a la guerra. Pero es algo correcto. Estamos en una guerra. Tenemos que estar unidos. Hay una unidad que es buena y hay una unidad que es mala.
Hay una división que es mala y una división que es buena. Ustedes pueden pensarlo. La historia de la iglesia y de la escritura, hay muchos ejemplos. No importa el nombre que utilicemos. Hace sentido de lo que dice Jesús, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puedes obtener un doctorado sobre las puertas del Hades y les voy a dar el fundamento según lo entiendo. Las puertas del Hades, por un lado, representan el maligno y los poderes que están ahí. Estos poderes sobre los cuales Pablo advierte al final de Efesios, no luchamos contra carnes. Este es un reino espiritual. Un misionero decía que no enviaba a un misionero si no ha aprendido a lidiar con el maligno, porque si no ha aprendido a lidiar con el maligno, no va a poder lidiar con sus hermanos de misión. Si estás luchando contra tu hermano, has perdido dónde está la verdadera batalla. Las puertas del Hades atacan. Las puertas del Hades representan el reino de los muertos. Así que el maligno, si no puede evitar que creemos en Cristo, entonces va a tratar de terrorizarnos, de desestabilizarnos y generar división. Y tenemos que estar alerta a estas cosas. No es un perrito amigable, es un mentiroso, un león que quiere devorar. Y te va a devorar si estás en Cristo. O por lo menos eso creía él. No lo pensó bien. Cuando él trató de matar a Cristo cuando nació, tantos intentos. Dios ha preservado su pueblo. Él asegura a su pueblo en toda la Biblia. Y finalmente, cuando cree que lo tiene capturado, piensa que al morir estará muerto. Recuerdo cuando vine por primera vez en los 80s. Yo estaba emocionado sobre todo. Todavía estoy emocionado, pero todo era nuevo. Y teníamos un hombre cantando en nuestro servicio. Era un hombre grande, un hombre africano-americano con una fuerte voz. Y cantaba una canción que decía, me levantaré de nuevo. Inclusive cuando lo digo me duele la espalda, porque yo recuerdo que cuando él cantaba, yo decía, wow. Y yo decía, wow, aquí vamos. Ríete de mí. Haz lo peor que pueda porque me voy a levantar. Me voy a levantar de nuevo. No hay poder en la tierra que me pueda atar. Me voy a levantar de nuevo. ¿Recuerdan lo que le dice a los Efesios? Necesitan esos ojos para darse cuenta de lo que Él te ha prometido y que tú también has sido levantado junto con Cristo, estás sentado en los cielos. Tu seguridad está en la victoria de lo que Cristo ha hecho. Y cuando Pedro lo entiende, cuando el Espíritu Santo se les ha entregado y la luz llega a la oscuridad y él entiende lo que decía, cuando él dijo eso, él proclamó a Jesús. Él no fue abandonado en el infierno.
Las puertas del Hades no prevalecerán contra él, porque este Jesús fue levantado por Dios. Dios lo levantó. Yo estaba en el entierro de mi madre y pensaba cómo Jesús estaba en el enterrado, esperando su momento, y se levantó con un triunfo contra su enemigo. Se levantó victorioso y vive por siempre. Se levantó, y entonces la muerte no puede con nosotros. Jesús mi Salvador, Él rompió. Jesús mi Señor. Este es el fundamento de nuestra seguridad en Cristo. Algunos de nosotros necesitamos darnos un baño bíblico para darnos cuenta que en ciertos casos nuestros amigos carismáticos han hecho un mejor trabajo de entender estas cosas y enseñándonos que tenemos que entenderlo bien. Jamie Owens, de los 60, años 60, en la canción Unámonos. Ustedes quizás no se acuerdan y me decepciona. Así es que dice: tú eres el hijo del reino de Dios. Dime dónde esto está mal, por favor. Son los elegidos por quienes el Señor vino. Son una nueva creación por espíritu y la sangre. Son la iglesia que Él ha construido para llevar su nombre. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. Y la oscuridad no te apagará la luz. Y Dios estará con sus ejércitos a tu lado. Y tu rey reinará por siempre con poder. La victoria es nuestra en Cristo, y esa es la base de nuestra seguridad. Se levantarán reinos, caerán, naciones no responden a su llamado, pero el Señor estará por siempre y para siempre. La palabra del Señor permanecerá. Ese es el evangelio que fue predicado a ti, a los que han creído, a los elegidos de Dios, unidos en la Trinidad. El trabajo del Padre escogiendo, el Hijo muriendo y el Espíritu dando convicción. Qué cosa más maravillosa. Los imperios van y vienen: Egipto, Babilonia, Roma, Persia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Pero escuchen, el que declaró ese día en Filipo dirá a su padre en el último día: de aquellos a quien tú me diste, no he perdido ni uno. Ni uno. ¿Por qué? Porque en Cristo es imposible que nosotros estemos fuera de Cristo. Solo en Cristo está mi esperanza. J.C. Ryle, voy a cerrar con él. He estado mencionando a los anglicanos. J.C. Ryle, le voy a dar dos frases de él. Estoy predicando en este orden. Yo quisiera haberlo escuchado predicando. Se lee tan bien que no me lo imagino haberlo visto predicando. Él dice: cuando un león vino y le quitó una oveja a David, él se levantó y la libró. Cristo hará lo mismo. No habrá una oveja enferma que perecerá. Tú estás aquí hoy y te sientes como una oveja perdida, rota, quebrantada, discapacitada. La
la fragilidad de tu propio corazón? ¿Dónde está tu esperanza? En esto, en que Cristo dijo que va a construir su iglesia. Se proclamó el Evangelio y fuiste a creer. Israel dice, comentando lo que ocurre en cada generación y que está ocurriendo ahora, piensen, ¿qué va a pasar? Todos van a morir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Todos los ministros están muriendo. Esto se va a acabar. O quizás nos estamos moviendo en círculos. Esto es lo que dice Israel. No temas, pues la iglesia de Cristo y sus ministros mueren y los pecados son eliminados. Y Cristo defiende su causa. Él levantará mejores sirvientes y más brillantes estrellas, estrellas en sus manos. No seas ansioso. Deja de preocuparte por los líderes o lo que hacen los falsos maestros. Cristo va a proveer por su iglesia, la va a cuidar y las puertas del Hades no prevalecerán. Todo va bien, aunque tus ojos no lo vean. Los reinos de este mundo son los reinos de Dios. Y Cristo es suficiente. Y luego en su sermón dice, ahora voy a concluir con unas palabras de aplicación práctica. Y yo, pero tú estás relajando. Eso fue increíble, déjalo ahí. Déjalo ahí, cierra con eso. Y por eso es lo que voy a hacer. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, la Biblia. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque podemos descansar en la promesa de Jesús. Gracias porque Jesús nos salva a todos los que venimos a Él. Gracias de que no habrán asientos vacíos en el banquete que has preparado. Nadie va a mirar alrededor y decir dónde está quién o aquel. Gracias que hasta las ovejas enfermas han sido protegidas en los brazos de Jesús, en su cuidado. Dios, gracias por tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén.